Mi esposo y yo tuvimos que conducir 17 horas la semana pasada hasta Carolina del Norte para una boda. Fue una semana agotadora y básicamente pasamos todo el tiempo corriendo de una reunión familiar a otra. Nos hospedamos en un motel durante el tiempo que estuvimos allí. Ya llevábamos unos días en ese motel cuando llegó el día de la boda. El día de la boda fue caótico. Estábamos apurados tratando de alistarnos para salir hacia el lugar del evento. Mi esposo se preparó antes que yo para poder hacer algunas cosas de último minuto antes de que tuviéramos que salir, lo que me dejó sola en nuestra habitación del motel para alistarme antes de que él regresara. Hacía un calor brutal afuera, así que decidí arreglarme el cabello y maquillarme en ropa interior para no sudar en mi bonito vestido todo el tiempo. En el motel, el lavabo y el espejo estaban en el área general abierta de la habitación, mientras que el inodoro y la ducha estaban en otra habitación, por lo que cualquiera que pasara por la ventana de nuestra habitación podría verme frente al espejo. Sin embargo, tenía las cortinas cerradas, pero eran un poco transparentes, así que técnicamente se podía ver la sombra de alguien caminando por afuera, o tal vez, ver mi silueta dentro de la habitación. Estaba rizando mi cabello en el espejo cuando noté la silueta de un hombre caminando por la ventana de mi habitación. Al pasar por mi ventana lo vi detenerse y tratar de mirar adentro. Al principio pensé que era mi esposo tratando de ver si ya estaba lista, así que no le presté mucha atención. Pero cuanto más tiempo se quedó el tipo moviendo la cabeza de un lado a otro tratando de ver mejor a través de las cortinas, comencé a darme cuenta de que no era mi esposo. Porque obviamente, ¿por qué no entraría simplemente? Ahora estaba empezando a asustarme un poco. Antes de que pudiera hacer algo, vi cómo este tipo se dirigía hacia la puerta de mi habitación. Mi absoluta sorpresa y horror llegaron cuando logró abrir la puerta y entrar. Antes de irse, mi esposo olvidó cerrar la puerta hasta que hiciera clic en su cerradura. Estaba muy molesto consigo mismo cuando le conté esto más tarde. Así que ahora estoy cara a cara con este hombre, y estoy en ropa interior nada menos. Tenía al menos 1,80 m y algo de altura y estaba de pie en mi habitación. Pensé para mí misma, esto es todo, va a atacarte. Es una realización muy aterradora de tener. También pensé, tienes que quemarle las cuencas de los ojos con este rizador si quieres sobrevivir. Y durante unos segundos, probablemente solo 1 o 2 segundos, pero se sintieron mucho más largos. Él solo se quedó allí mirándome como si fuera un trozo de carne, y él estuviera hambriento, listo para abalanzarse sobre mí como presa. Luego comenzó a sonreír con la sonrisa más malvada y dentuda que jamás había visto, y empezó a murmurar algo. No pude entender completamente lo que estaba diciendo, pero sí entendí las palabras mujer bonita y ven aquí. No sé si fue la respuesta de lucha o huida, pero de repente me enojé y me lancé hacia él, lista para golpearlo con mi rizador caliente. Grité tan fuerte como pude, terribles obscenidades. Debe haberlo asustado porque retrocedió hacia el balcón del motel. Vi esto como mi oportunidad y corrí hacia la puerta. Afortunadamente pude llegar a la puerta y cerrarla de golpe justo antes de que él hiciera su segundo intento de entrar. Inmediatamente me desplomé en el suelo sollozando. Literalmente estaba demasiado asustada para moverme de ese lugar hasta que mi esposo regresó unos 15 minutos después. Le conté todo y estaba asustado. Inicialmente quería encontrar al tipo para golpearlo, pero me negué a dejarlo ir de mi lado. Se disculpó 1000 veces durante el resto de nuestro viaje, por no asegurarse de que la puerta estuviera cerrada antes de irse, pero le dije que el día y todo el viaje realmente fue tan apresurado, que podía entender cómo había sucedido. Fuimos a la administración del motel y les contamos toda la historia. Obviamente llamaron a la policía y les di una descripción del tipo, para que pudieran ver si era alguien que se estaba quedando en el motel. Después de preguntar a los pocos ocupantes del motel, dijeron que nadie coincidía con su descripción y concluyeron que no estaba alojado allí. Obviamente llegamos tarde a la boda ese día y toda la experiencia arruinó lo que debería haber sido un momento feliz. Planeábamos quedarnos un día más antes de nuestro largo viaje de regreso a casa, pero ambos solo queríamos salir de allí lo antes posible. Nos saltamos la mayor parte de la recepción, regresamos al motel, empacamos y nos fuimos. Por lo general, siempre soy muy vigilante con cerrar mis puertas, especialmente cuando estoy sola en casa. Solo muestra que todo lo que se necesita es una vez que olvidas revisar tus cerraduras y ese invitado no deseado se invita a sí mismo a entrar.
Trabajo en el segundo turno de mi compañía, normalmente de 5 p.m. a 1 a.m. En la calle en la que trabajo hay 2 caminos para llegar a casa. Si giro a la izquierda, cruzo unas vías de tren. Hay un lugar de hamburguesas abierto las 24 horas y un lugar de comida rápida mexicana que está abierto hasta las 3 a.m. La estación de policía está a unos 10 minutos en coche desde las vías del tren. Si giro a la derecha, llego directamente a la autopista que me lleva a casa. Si giro a la izquierda, tengo que tomar calles secundarias para llegar a la autopista, ya que no se conecta por unas cuadras, o volver a cruzar las vías y pasar por mi lugar de trabajo para llegar a la autopista. Esta noche salí un poco temprano, alrededor de las 12:30. Qué suerte la mía. Tenía hambre, así que en lugar de ir directamente a casa, decidí ir por unas hamburguesas. Normalmente tengo la ventana bajada escuchando música en mi teléfono. Al cerrar la puerta del coche, me doy cuenta de que una araña bastante grande, del tamaño de mi pulgar, pero eso sigue siendo una araña grande para mí, ha tejido su telaraña afuera, entre mi ventana y mi espejo lateral. Las arañas me asustan. Si hubiera estado adentro, habría superado a Usain Bolt saliendo de ese coche. Como estaba afuera, me contenté con dejar las ventanas subidas y simplemente subir el volumen de la música. Al arrancar, veo que las barreras del tren bajan. No soy tan tonta como para intentar ganarle, así que me detuve y esperé la barrera. Mientras espero, veo un movimiento por el rabillo del ojo y es entonces cuando lo veo. Un hombre desaliñado, tal vez de unos 30 años, con el cabello y la ropa sucios, parado junto a mi coche. Tenemos algunas personas sin hogar en la zona, pero generalmente no te molestan si los ignoras y no les hablas. Supuse que se iría. Él camina hacia el lado del conductor e intenta abrir la puerta de mi coche. Mi coche tiene cerraduras automáticas que se activan prácticamente tan pronto como enciendes el coche, gracias a Dios. Luego comienza a golpear la ventana de mi coche. Sigue gritando que lo deje entrar. Busco mi teléfono, pero, por supuesto, estoy en pánico y no puedo sacarlo de mi bolso, y luego inmediatamente se me cae al lado del asiento. Tengo miedo de que vaya a romper el vidrio o algo. En este punto tengo una porra plegable en mi coche, pero en mi pánico olvidé que estaba allí. Finalmente agarro el teléfono y marco el 911. Le estoy gritando que se aleje y que he llamado a la policía. Él va alrededor tratando de entrar al coche por las otras puertas, gritándome todo el tiempo, llamándome de todos los nombres posibles y diciéndome que salga del coche. Le estoy dando al despachador mi ubicación y parece una eternidad hasta que llegan los policías, pero probablemente solo fueron unos minutos. Mientras tanto, el tipo está trepando por encima del coche y golpeándolo con los puños. Por supuesto, ahora el tren se ha ido y la barrera está levantada, pero no quiero arriesgarme a lastimar a este tipo y hacerme responsable acelerando por encima de las vías. No estoy segura de eso, pero no quiero arriesgarme a ir a la cárcel por este loco. Afortunadamente veo las luces de la policía llegando. Él huye y uno de los oficiales que responde lo persigue. El otro policía me dice que me estacione en el lugar de las hamburguesas y me calma. Toma toda la información que puedo recordar en mi estado de pánico. Luego dice de pasada algo como: menos mal que tus ventanas no estaban bajadas. Ahí es cuando me di cuenta de que la única razón por la que no estaban bajadas era por esa araña en mi coche. No encontraron al tipo ya que había un montón de lugares para esconderse, y es un terreno bastante difícil de noche, pero dijeron que aumentarían las patrullas en la zona. Los policías me aseguraron que hice todo lo correcto que pude haber hecho, no salir del coche y llamar por ayuda. Decidí saltarme la comida ya que no tenía ánimo, y solo me fui a casa a tener un ataque de nervios y revisar meticulosamente todas mis puertas y ventanas 4 veces. Los policías dijeron que me llamarían si encontraban algo, así que ya veremos. A la araña que pudo haber salvado mi vida inadvertidamente, te dejaré pasar esta vez. A menudo me gusta salir a correr en verano siempre que hace buen tiempo. Esto sucedió una semana antes de que comenzara la escuela secundaria. Pensé en salir a correr ese día, pero tuve la idea en la mañana y corro por la tarde, cuando el sol aún está alto, pero no hace tanto calor como durante el día. Y no hay posibilidad de que haga más calor si no logro regresar a tiempo como en la mañana. Bueno, por supuesto, me olvido de mi promesa a mí misma, y solo me acuerdo de ella alrededor de las 9 p.m. Ahora es el final del verano.
así que el sol ya se está poniendo antes de lo que estoy acostumbrada. Pero pienso, sí, regresaré en una hora, estará bien. Ya había estado postergando correr, así que no quería postergarlo de nuevo. Probablemente debería mencionar que soy una chica, y aunque muchas chicas que conozco cambian de lado de la carretera cuando ven incluso a hombres que parecen vagamente borrachos, yo siempre era la que las llamaba idiotas y estaba lista para enfrentar al primer granuja que intentara acercarse a mí. También vivo en un área menos poblada, fuera de la ciudad, donde casi todos conocen a todos, así que me sentía muy segura. Qué ingenua era, lo sé. Salgo, empiezo a correr y todo está bien. Está oscureciendo un poco, pero aún puedo ver la pista de correr, así que todo está bien. Empiezo a sentirme un poco incómoda cuando veo un par de chicos caminando delante de mí. Cuando me acerco, resultan ser solo chicos adolescentes y paso corriendo junto a ellos sin problema. Cuando finalmente llego al punto habitual de mi carrera donde doy la vuelta, un cementerio, ultra espeluznante, pero tiene bancos y es un cementerio pequeño, así que nunca me había sentido rara por tomar un descanso allí. Ya se había oscurecido bastante. Bebo un poco de agua de mi botella y me quedo de pie bajo un árbol junto a las puertas, dentro del territorio del cementerio. Pero no me siento donde suelo hacerlo porque el banco está junto a una cerca, y la oscuridad finalmente me ha hecho un poco cautelosa sobre estar sola y que alguien me ataque. Es bastante gracioso que eso fuera lo que más me asustara en ese momento. Cuando recupero el aliento, me quedo unos minutos solo escuchando el viento. Veo una bicicleta pasar por el cementerio, tomando la ruta que tomaré al correr de regreso. Dejo mi lugar de descanso y se había oscurecido tanto que apenas podía ver 2 metros delante de mí. Comienzo a correr lentamente de regreso. Después de unos 15 metros, o así empiezo a escuchar voces. Unos pasos más, y puedo escuchar claramente a alguien hablando. Mis pensamientos inmediatamente saltan a la conclusión de que hay al menos 2 personas delante de mí si estoy escuchando una conversación. Ahora disminuyo aún más la velocidad hasta que me acerco lo suficiente como para escuchar realmente lo que se está diciendo. Tengan en cuenta que está completamente oscuro, y esta carretera no tiene luces, así que no puedo ver nada. Me acerco lo suficiente como para finalmente entender las palabras, y mi corazón se hunde al escuchar lo que dicen. No puedo recordar las palabras exactas que se dijeron, pero la idea general es que una voz masculina dijo: «Veo a esta chica, podría simplemente arrastrarla a los arbustos». Había 2 arbustos bordeando un lado de la pista de correr. Como dije, al principio mi corazón se detiene, pero inmediatamente después entro en modo de lucha o huida. Puedo escuchar mi corazón latiendo en mis oídos y estoy llena de adrenalina, del tipo malo. Sé que no puedo simplemente detenerme o él sabrá que escuché lo que dijo, así que continúo caminando. Pero gracias a Dios que la pista de correr está separada de la carretera por un pequeño campo de hierba, así que me voy al lado de la carretera, poniendo algo de distancia entre nosotros. Sigo mirándolo. Tengan en cuenta que todavía no sé cuántas personas hay, pero veo un cuadrado de luz, presumiblemente un teléfono, y luego lo escucho saltar a su bicicleta y alejarse. Resultó que estaba hablando por teléfono, pero solo porque estaba solo no significaba que tuviera menos miedo de él. Camino por el lado de la carretera durante unos buenos minutos hasta estar segura de que él estaría lejos de mí, y una vez que vuelvo a la pista de correr, corro como loca hacia mi casa. Todo el camino de regreso temblaba de miedo y miraba los arbustos y los coches que pasaban junto a mí con delirios, apretando mi botella de agua en la mano, lista para golpear a cualquiera que se acercara a mí. Cuando finalmente llegué a las primeras luces de la carretera, sentí que había escapado de la muerte. He trabajado como auditor nocturno en un Bampton nuevo en una de las áreas más seguras cerca de mí, durante poco más de 2 años. Tiene acceso directo a 2 autopistas principales. He tenido mi buena cuota de huéspedes extraños y raros, pero la mayoría fueron check-ins fáciles y arreglos rápidos, y se iban en su camino. Sin embargo, la noche pasada cambió todo. A pesar de que mi propiedad es segura, tenemos 2 moteles sombríos de $40 la noche a ambos lados de nuestro edificio. Han pasado cosas en ambos lugares y ocasionalmente, sus huéspedes intentan colarse en mi hotel para un desayuno gratis. En 2 ocasiones he visto a la policía hacer redadas en ambos moteles
y pasar toda la noche buscando a personas que huyeron y recolectando pruebas, supongo. Ha pasado un tiempo desde que tuve tal entretenimiento, sin embargo. Son alrededor de las 2:30 a.m., y me estoy preparando para hacer mi auditoría nocturna. Mis puertas están cerradas y un tipo que estaba sucio, pero de una manera de trabajador de la construcción, se acerca. Tenemos muchos trabajadores de la construcción que se quedan aquí, ya que no estamos lejos de su sitio, y somos calificados como el número 1 en el área. Así que le abrí la puerta y le pregunté si necesitaba una habitación antes de hacer la auditoría. Él me sonríe, pero no es una bienvenida cálida. Parece casi falsa y casi amenazante. Me mira por un segundo y dice: «Tengo un huésped en la habitación 144». Su forma de hablar me tomó por sorpresa. No muchos dicen que tienen un huésped en una habitación. Usualmente dicen: «Estoy aquí por» o «Estoy esperando». El segundo problema es que no tenemos una habitación 144. Tampoco ninguno de los hoteles de la misma marca en mi área. He estado en todos los inmediatos. Así que le informo que no tenemos una habitación 144. Él me mira por un segundo y dice: «Vaya, supongo que me dejaron plantado». Se ríe y sale por la puerta, pensando que esto es muy raro, pero bueno, vuelvo a hacer la auditoría. Mientras estoy terminando, el teléfono suena. Un tipo comienza a reírse y dice: «Hay un coche en tu estacionamiento con las luces encendidas. Ah, y por cierto, soy el tipo al que dejaron plantado. 1. Han pasado 30 minutos desde que salió por mi puerta. ¿Por qué sigue en mi estacionamiento? 2. Nadie ha entrado ni salido desde él, y no había luces encendidas en el estacionamiento antes de que entrara. Y 3. ¿Por qué necesito saber que eres el tipo al que dejaron plantado?» Lo desecho como algo raro, pero mi instinto me dice que algo extraño está pasando. Espero unos 5 minutos, y luego camino por el frente del edificio desde el interior, y no veo coches en mi estacionamiento con las luces encendidas. No está muy bien iluminado, así que serían fáciles de detectar. Estoy de vuelta en la recepción esperando que la auditoría termine sus cosas para poder comenzar a preparar el desayuno, y el teléfono vuelve a sonar. Lo recojo y es el tipo espeluznante de nuevo diciéndome que hay luces encendidas en el estacionamiento. Ha pasado al menos otros 20 minutos desde la última llamada. Así que de nuevo, ¿por qué seguiría en mi estacionamiento? Siento que me he perdido algo entre las ventanas, así que voy a mi puerta de bloqueo. Asomo la cabeza rápidamente para hacer un escaneo rápido del lote, y mis ojos captan a alguien parado en la esquina del estacionamiento. Es el tipo espeluznante y me está observando. Tampoco hay coche con las luces encendidas. Corro de vuelta al interior, verifico 2 veces que las puertas estén cerradas, y empiezo a sentir esta sensación de pánico y de que algo realmente malo está a punto de suceder. Nunca había sentido esta sensación durante mi turno, y solo una vez antes en mi vida, y digamos que tengo cicatrices físicas de lo que sucedió esa vez. Vuelvo a la recepción y llamo al departamento de policía local. Le explico la situación al despacho y me preguntan si ha sucedido antes. Les digo que no, pero también les informo que soy el único empleado en la propiedad, y me gustaría que revisaran el estacionamiento y se registraran conmigo si es posible. El departamento de policía llega y quiere obtener una descripción de mí antes de buscar en el área. Mientras se baja del coche, nota movimiento. El tipo espeluznante se fue corriendo. El policía entra un poco nervioso y me dice lo que acaba de ver mientras usa su radio para llamar a asistencia. Llegan 3 más y discuten. Buscan en mi estacionamiento y en los 2 estacionamientos vecinos. Parece que no encuentran nada, pero se quedan para patrullar los estacionamientos hasta que salió el sol. El departamento de policía ha pasado una vez, desde que comenzó mi turno esta noche, para verificarme, y dijeron que estarían en el área si necesito algo. Me dicen que un total de 3 tipos huyeron del estacionamiento en diferentes direcciones la noche pasada. Cree que el tipo espeluznante estaba tratando de atraerme al estacionamiento lejos de la puerta, para que terminara atrapada entre los 3. No dijo mucho más sobre lo que podría haber pasado a partir de ahí, y honestamente, no quiero pensar en ello. Hace poco más de 10 años, recién había salido de la universidad, y me mudé de vuelta a la casa de mis padres para tener alquiler y comida gratis durante unos 9 meses, antes de mudarme fuera del estado para ir a la escuela de posgrado. Mis padres son muy relajados y me dieron mi propio espacio en la casa,
pero siendo un chico soltero de 22 años viviendo en una casa en el campo. Mis padres se habían mudado recientemente a unos 65 kilómetros al sur de una ciudad importante del Medio Oeste. Ciertamente no era ideal, pero no tenía otras opciones. Así que empecé a buscar trabajo para pasar el tiempo y ahorrar algo de dinero. El verano se convirtió en invierno y aún no había encontrado nada sólido. Pero para entonces desesperadamente necesitaba pasar más tiempo fuera de la casa de mis padres. Así que tomé un trabajo a tiempo parcial haciendo contabilidad ligera para un pequeño empresario que conocía a mi padre. Realmente no quería hacerlo ya que no pagaba mucho. Era a corto plazo y ni siquiera tenía una oficina real. Pero nuevamente, ya que mis padres vivían en medio de la nada en el Medio Oeste, piensa en acres y acres de granjas, sabía que tenía oportunidades limitadas para ganar algo de dinero localmente. Y este tipo me iba a pagar por debajo de la mesa también. Más o menos al mismo tiempo, un amigo mío en la ciudad dijo que si le pagaba $200 al mes y lo ayudaba a limpiar, básicamente me dejaría quedarme en su sala hasta que estuviera listo para mudarme fuera del estado. Eso fue todo lo que necesitaba escuchar. Tomé el trabajo. La familia del amigo de mi padre tenía un negocio de construcción. Ayudaban a construir cosas un poco, pero en última instancia, se enfocaban más en alquilar algunos minicargadores y barrenos grandes que poseían, además de otros taladros y cosas así como generadores y otros equipos de construcción o agrícolas de bajo nivel, que alguien en esa área no podría permitirse comprar, pero necesitaba usar de vez en cuando. Era una pequeña empresa familiar donde todos se conocían, y la oficina solo abría los días que alguien venía, y en general era una situación mutuamente beneficiosa para los dueños del negocio y los locales. Como había estudiado una especialidad relacionada con los negocios, y mi padre me recomendó, confiaron en mí para ir allí unas 15 a 20 horas a la semana, y revisar y archivar formularios de alquiler, asegurarme de que nadie se perdiera una fecha de pago si había un plan de pago, responder preguntas, discutir precios y disponibilidad, etc. Realmente era un trabajo muy fácil. El antiguo edificio donde trabajaba tenía unos 90 años y estaba en la cima de una pequeña colina. La planta baja solía ser un viejo bar de campo hasta los años 70. Cuando esta familia lo compró barato, despejó el bar y cercó la propiedad para usar su área de estacionamiento para almacenar todo su equipo de alquiler y herramientas. Generalmente podía ir y venir cuando quisiera, trabajar cualquier hora que quisiera siempre y cuando el trabajo se hiciera, así que si las cosas estaban lentas y no había alquileres por un par de días, generalmente iba después de las 7 y me quedaba hasta alrededor de la medianoche o la 1, ya que sabía que estaría solo y podía escuchar música fuerte y tomarme mi tiempo y todo eso. La oficina donde trabajaba estaba en el segundo piso del edificio, sobre el viejo bar, y daba al largo camino de entrada. Desde mi asiento podía ver fácilmente por la ventana, y una o dos veces vi una familia de ciervos o un mapache pasar corriendo, y siempre miraba cuando veía movimiento, ya que era muy notable. Era increíblemente remoto, muy quieto y silencioso, así que si ocurría algo inusual o si algo se sentía raro, definitivamente lo notaría. Una noche durante el invierno había nevado unos cuantos centímetros, y mi papá me dijo que me quedara en casa porque las carreteras estaban mal, pero tenía una vieja camioneta y más que nada, realmente quería salir de la casa, así que fui a trabajar alrededor de las 8 p.m., y me iba a quedar hasta poco después de la 1. Siempre dejaba la puerta abierta al pie de la colina, ya que créeme cuando te digo que nadie aparecía por la noche, ya que estábamos literalmente en medio de la nada. Creo que la casa ocupada más cercana estaba a unos 3,5 kilómetros por el camino, y para girar a nuestro camino corto, tenías que venir específicamente a nuestro edificio, y probablemente saber que estaba allí de antemano. Era algo solo para locales y muy pequeño, ya que la familia había heredado mucho dinero según creemos, y hacía este negocio de alquiler como algo secundario. Básicamente, alguien nunca se perdería y terminaría en nuestro edificio por casualidad. Así que estaba disfrutando de algo de Fall Out Boy. Todos cometemos errores cuando somos jóvenes. Y tomando un poco de café. Y de vez en cuando miraba la nieve afuera, ya que nuestra única farola naranja se reflejaba en el suelo en la puerta y hacía que la luz brillara en la nieve de una manera realmente genial, me atrevo a decir bonita. En un momento alrededor de la medianoche bajé al gran baño para hacer mis necesidades,
y luego volví arriba, y me acomodé de nuevo en mi trabajo. Probablemente hice unos 5 minutos de trabajo cuando miré afuera y vi una enorme huella de algo en la nieve fresca, justo debajo de la luz. Parecía como si un gran perro o un animal sustancial se hubiera revolcado en el suelo allí, de espaldas o algo así, ya que no lo había notado hace solo 15 minutos, tenía que haber sucedido mientras estaba en el baño, o tal vez cuando tenía la espalda vuelta, ya que seguro habría visto ese tipo de movimiento. Lo dejé pasar y supuse que un perro o tal vez un animal de granja. Esto era común en esa área. Se había escapado y tal vez había sido atraído por la luz o algo así, quién sabe. Alrededor de las 2 de la mañana me estaba yendo y, como siempre, salí de mi coche para cerrar la puerta y, para ser honesto, casi había olvidado la huella en la nieve. Pero cuando miré hacia abajo, me sorprendió ver que no era solo nieve perturbada, sino que indudablemente era la huella de un ángel de nieve hecho por un humano. Si no sabes qué es un ángel de nieve, es cuando los niños se acuestan de espaldas en la nieve y mueven sus brazos y piernas de un lado a otro, de modo que cuando se levantan parece la silueta de un ángel. Solía hacer esto cuando era niño, así que sabía con seguridad lo que era, y se había hecho deliberadamente debajo de la farola, pero no era de un niño, era de una persona muy grande, o al menos de un adulto de tamaño normal con muchas capas de ropa de invierno. Miré hacia arriba y vi lo que ya sabía, que quien hubiera hecho el ángel de nieve podría fácilmente mirar hacia arriba y verme a través de esa ventana, así que debieron haber esperado a que yo bajara para hacer este ángel. Ahora, definitivamente habría visto o escuchado a alguien si hubiera conducido hasta nuestro edificio, incluso si yo estaba en el baño, así que sabía que alguien tenía que haber caminado profundamente en el frío helado y la nieve por unos pocos kilómetros, detenerse frente a nuestro edificio y luego hacer un ángel de nieve en el pequeño lapso de tiempo en que no estaba sentado frente a mi ventana de escritorio. Miré alrededor en busca de huellas en la nieve y vi que había un conjunto que conducía al bosque cercano, a la derecha del edificio, así que estaba claro que la persona no usó la carretera, sino que vino del lado opuesto, lo que me puso nervioso instantáneamente ya que ese lado era solo árboles y oscuridad por kilómetros y kilómetros. Definitivamente estaba un poco asustado ahora, una vez que me di cuenta de que alguien había estado tan cerca de mí en secreto en medio del bosque, y miré alrededor pero no vi nada fuera de lugar en absoluto, y ahora solo quería salir de allí. Cuando volví a mi coche y conduje unos metros, me di cuenta de que mi jefe estaría allí en unas 4 horas, y podría ver el ángel de nieve y asumir que yo lo había hecho, ya que probablemente asumía que mantenía la puerta cerrada cuando estaba allí. No habría sido gran cosa, pero era joven, y sentía que podrían burlarse de mí si no otra cosa. Eran todos hombres rudos y yo me gustaban los libros, así que abrí la puerta de nuevo muy rápido, corrí y pateé la nieve para ocultar el ángel, la cerré de nuevo y volví a mi coche. También debo señalar que esto es lo que realmente sucedió en ese momento, pero casi mentí aquí y dije otra cosa ya que parece falso, ya que supongo que la persona promedio no saldría de su camioneta, y no simplemente huiría en su coche porque estarían avergonzados por un ángel de nieve. Pero en ese momento era inseguro, y me importaba mucho lo que otros pensaban, así que desafortunadamente esto es lo que hice. Además, no estaba exactamente completamente aterrorizado en este punto, aunque ciertamente era inquietante. Solo pensaba que era realmente raro y podría haber sido un cazador ilegal, aunque cazar de noche en el frío no tenía mucho sentido. De cualquier manera, la huella se había hecho 2 horas antes y asumí que ya se habían ido hace mucho tiempo, pero fue entonces cuando lo escuché. Cuando estaba subiendo a mi camioneta, se escuchó la risa más fuerte y aguda proveniente del bosque. Casi sonaba como una risa falsa, como la risa de la bruja en El Mago de Oz o algo así, como si alguien lo estuviera haciendo a propósito para mostrar que no me tenían miedo, o para ver cómo reaccionaría. Todo a la vez. Supe que se estaban riendo de mí en nuestra propiedad. Estaba lo suficientemente cerca como para saber que probablemente podían verme, pero yo no podía verlos en absoluto, ya que además de la farola bajo la que estaba, no había iluminación. Después de unos segundos de risa, se detuvieron, y luego todo fue silencio por todas partes excepto por mi corazón latiendo a través de mis oídos. Entonces la risa comenzó de nuevo, más fuerte esta vez, más como gritos y risas combinadas. Me congelé por unos 5 segundos escuchando en pánico,
Ahora pasé mucho tiempo en esa área y sé cómo suenan los coyotes y zorros por la noche con sus chillidos agudos durante la temporada de apareamiento. Así que no puedo descartar completamente eso lógicamente. Pero para mí, honestamente, se sentía como si fuera un hombre adulto tratando de imitar a una mujer riéndose, como si alguien estuviera deliberadamente tratando de hacer una risa falsa y aterradora para asustar a alguien. Bueno, funcionó. Después de esos 5 segundos, inmediatamente me llené de adrenalina. Subí a mi coche y me fui de allí tan rápido como pude sin deslizarme fuera de la carretera. De vuelta en casa, estuve despierto toda la noche tratando de resolverlo, y le conté la historia a mis padres cuando se despertaron. Después de hablarlo, decidimos que era una de dos cosas. O mi cerebro de alguna manera se convenció de que la formación de la nieve tenía forma de ángel, cuando en realidad fue causada por algún animal, y luego las huellas y la risa eran solo un coyote o un zorro rojo, aunque no creo que eso fuera lo que era. Lo que verdaderamente creo es la segunda opción, que algún local estaba caminando por ahí por alguna razón y decidió jugar conmigo. No tenía amigos cercanos en esa área que harían esto, y si lo hicieran, ciertamente lo habrían mencionado, o se habrían burlado de mí por salir corriendo en terror. Descubrí más tarde que la casa más cercana era de una pareja muy mayor, así que dudo mucho que fuera uno de ellos, lo que significa que quien quiera que fuera, salió al bosque en la noche en el frío helado, solo para jugar con un extraño. No tengo problemas mentales ni antecedentes familiares de ellos. No consumía drogas, bebía socialmente en ese momento, pero ciertamente no esa noche. Tampoco creo en lo paranormal, así que nunca pensé en eso. En mi corazón, sé que alguien estaba allí. Trabajé allí unas 6 semanas más y nunca tuve un solo problema, aunque sabía dónde mi jefe guardaba su arma, y siempre me aseguraba de que estuviera allí cuando comenzaba mi turno. Ciertamente siempre cerraba la puerta desde ese momento. Pensando en esa experiencia esa noche, la parte que más me asustó fue que tuvo que haber esperado a que me fuera durante unas 2 horas solo para hacer esa risa. No me conocía. Podría haber sido alguien loco y del tipo de persona que se enojaría e intentaría encontrar y atacar a él. No parecía tener miedo o importarle mientras intentaba jugar conmigo. Para algún tipo aleatorio, probablemente esta es una historia que cuenta desde su punto de vista para hacer reír a todos sus amigos histéricamente. Pero para mí ese tipo, al que llamo Ángel en la nieve, el de la risa que nunca olvidaré, por favor no regreses. Cuando tenía alrededor de 15 años, empecé a hacer de niñera para una familia con 3 niños, 2 chicos y una chica. La madre me conocía porque el mayor era amigo de mi hermano pequeño y le preguntó a mi mamá si podía ayudar, ya que ella había empezado a trabajar más turnos y su esposo hacía lo mismo. Vivían justo al lado de mi escuela secundaria y pagaban bien, así que acepté, a pesar de no tener mucha experiencia. Rápidamente me di cuenta de que iba a ser difícil. Los niños eran geniales, pero yo estaba nerviosa con ellos. El mayor se la pasaba jugando en su Xbox la mayor parte del tiempo, o haciendo tareas, pero los 2 más pequeños eran otra historia. La hija, que era la del medio, estaba completamente obsesionada con las películas de terror y en más de una ocasión tuve que esconder los cuchillos porque quería recrear escenas de las películas. El hijo más pequeño intentó incendiar el árbol de Navidad. Sé cómo pueden ser los niños ya que tengo muchos primos, tanto mayores como menores, pero estos niños me volvían loca y siempre estaba preocupada de que se lastimaran a sí mismos o entre ellos. Si se portaban mal, amenazaba con llamar a su mamá, lo cual normalmente funcionaba. Pero después de unos meses me di cuenta de que si mencionaba a su papá, era cuando realmente se comportaban y hacían lo que les pedía. Así que empecé a hacer eso. Nunca había conocido al papá, solo sabía que era muy alto y grande, pero siempre me lo describían como una persona muy amable, así que nunca le di más importancia. En una ocasión, le dije al niño más pequeño que llamaría a su papá si no dejaba de portarse mal, lo que resultó en una gran rabieta. Así que terminé llamando al papá y explicándole la situación. Afortunadamente para mí, el papá estaba saliendo temprano del trabajo, así que dijo que llegaría a casa lo más pronto posible, y se disculpó por el comportamiento de los niños. Cuando le expliqué esto al niño, comenzó a llorar y se encerró en su habitación. Ese día, el papá llegó a casa, y no estaban bromeando cuando decían que era alto.
Yo solo mido 1,60 m y tenía 15 años, y vi que tenía que agacharse un poco para pasar por la puerta debido a su tamaño. Recuerdo pensar que no me extrañaba que los niños se comportaran bien cuando él estaba presente. Dije hola y me disculpé por la llamada, pero él lo ignoró y dijo que era necesario y que no me preocupara. Ambos nos sentamos en el sofá. No recuerdo bien por qué, pero creo que estábamos hablando de los días que me necesitarían. En ese momento los dos niños más pequeños habían salido a jugar, mientras yo estaba con el mayor, ya que había estado limpiando un poco después de la cena. Me sentía un poco extraña porque el mayor se estaba poniendo bastante nervioso cuando le pedían que fuera a la tienda, y seguía poniendo excusas a su papá, así que me ofrecí a ir. Pude ver al papá visiblemente frustrado, y solo quería calmar la situación. Me gustaría señalar que todo parecía normal en ese momento, pero recuerdo sentirme realmente intimidada por el papá. Solo lo había conocido esa vez, y hablamos no más de 20 minutos. Resulta que el mayor le había dicho a su mamá que no quería que me dejaran sola con su papá, ya que aparentemente me había estado observando demasiado durante nuestro breve encuentro. Los padres me habían pedido que hiciera de niñera más tarde esa semana, y había aceptado. Sin embargo, en el transcurso de unos días, eso cambió rápidamente. Recibí un mensaje de la mamá disculpándose por los arreglos de última hora, diciendo que no podía hacer de niñera. Estaba un poco agitada porque había cambiado mis planes, pero no me molestó demasiado y le dije que estaba bien y que me avisara cuando me necesitara. Me pidió que fuera a su casa a recoger mi paga de las últimas 2 semanas, y decidí pasar por allí antes de ir a casa. Tan pronto como entré a la casa, supe que algo andaba mal, pero no queriendo indagar, simplemente entré a saludar. Hablamos un poco de libros y me fui. No fue hasta la semana siguiente, creo, o la siguiente, cuando todo se desmoronó. Llegué a casa y encontré a mi mamá enojada y preocupada, paseando por la sala de estar mientras mi padrastro intentaba calmarla. Inmediatamente me acerqué a ella preguntándole qué pasaba, sintiéndome un poco preocupada. Ella simplemente me abrazó y empezó a llorar, sosteniéndome. Yo tenía que hacer de niñera, pero nuevamente cancelaron, así que llegué a casa antes de lo planeado. Me aparté confundida y le pregunté nuevamente qué sucedía. Resulta que mi mamá había estado tratando de contactarme, pero mi teléfono se había apagado. Fui a hacer de niñera y no había nadie en casa, así que decidí regresar en el autobús, pero no pude avisarle a mi mamá. Me sentó y empezó a hacerme preguntas sobre el papá y mi tiempo haciendo de niñera. Confundida, le mencioné que solo lo había conocido una vez y que solo había hablado con él por teléfono unas pocas veces cuando los niños se portaban mal. Asintiendo, mi mamá empezó a presionarme y preguntarme si había pasado algo más, diciendo que podía decirle cualquier cosa. La miré confundida y le dije que no había pasado nada, y le pregunté de qué se trataba todo esto. Siempre recordaré cómo tomó un profundo suspiro y dijo gracias a Dios antes de decirme lo que había pasado. Ahora, como dije, los detalles son vagos porque esto salió en las noticias. Resulta que el tipo había matado a alguien mientras trabajaba, y había sido llevado por la policía. Durante el interrogatorio resultó que admitió haber golpeado a su esposa y había sospechas de agresiones. También se mencionó que uno de sus tipos eran chicas pequeñas con cabello oscuro y piel pálida, lo cual coincidía con mi descripción en ese momento, y mi mamá estaba aterrorizada en caso de que algo me hubiera pasado. Voy a cumplir 23 este año y todavía me da escalofríos. Recuerdo sentir que iba a vomitar y tenía una sensación de hundimiento en el estómago. Mi mamá me abrazó llorando porque había estado preocupada todo el día y asustada de que algo me hubiera pasado. No hace falta decir que dejé de hacer de niñera para esa familia en ese momento. Me sentí tan mal por la esposa, ya que era una de las mujeres más amables que había conocido. Alrededor de una semana después, recibí un mensaje de ella, y resulta que había dejado algunos libros. Dije que pasaría a recogerlos. Cuando la vi, mi corazón se hundió. Obviamente no había dormido y estaba poniendo una cara valiente para los niños que no sabían lo que estaba pasando. Terminamos sentadas en la cocina y le di un abrazo, solo tratando de consolarla. Le mencioné que si necesitaba ayuda con los niños, ya que él se había ido, intentaría ayudar, pero ella se negó de inmediato. Resulta que la gente había empezado a atacar la casa, me dio mis cosas, pagó mis salarios con un poco más añadido, y dijo que lo apreciaba, pero que sería mejor si me alejara de la familia, ya que no quería que me lastimaran por estar asociada con ellos. Hasta el día de hoy,
Todavía pienso en ese hombre, y todavía me asusta pensar en lo que podría haber pasado. Todavía hablo con los niños que ahora son mucho más grandes, y hasta ayudé a tutorar a la niña más pequeña. Ayudé al mayor cuando empezó la escuela secundaria porque noté que los niños lo acosaban por lo que había hecho su papá, lo cual era horrible considerando que no era culpa de la familia. Cuando tenía 18 años y estaba en mi último año de secundaria, solía jugar softball en el equipo femenino de nuestra escuela. Ese año específicamente, nuestro equipo era realmente bueno, y debido a eso fuimos invitados a un torneo en Las Vegas. Recuerdo que nos hospedamos en un hotel a solo 15 minutos de la ciudad. Llegamos alrededor de las 9 p.m. y nos dividimos en grupos para quedarnos en diferentes habitaciones. Así que decidí quedarme en una habitación con 3 de mis amigas cercanas en ese momento. Una hora después, las 4 ya habíamos desempacado y nos estábamos relajando en nuestra habitación, ya que nuestro primer juego del torneo estaba programado para la mañana siguiente. Estaba medio dormida cuando sonó el teléfono de la habitación. Nos sorprendió, ya que me he hospedado en muchos hoteles y nunca recuerdo que el teléfono de la habitación sonara. Todas nos despertamos y decidimos que debía contestar. Levanté el teléfono y dije, hola, como de costumbre. Esto fue hace unos años, así que no recuerdo la conversación exacta, pero al otro lado del teléfono, una voz de hombre casi susurrando respondió diciendo que no habíamos pagado por la habitación y que una de nosotras tenía que bajar al vestíbulo para pagarla. Inmediatamente me sonaron las alarmas en la cabeza porque sabía que su afirmación no era cierta. Había visto a nuestro entrenador pagar la habitación no hacía más de 2 horas. ¿Por qué nos habrían dado las llaves de la habitación si no la habíamos pagado? Además, incluso si algo hubiera salido mal con el pago, sería muy poco profesional llamar a la habitación tan tarde en la noche. Le respondí al hombre diciendo que habíamos pagado la habitación, pero ignorando completamente mi afirmación, el hombre insistió una vez más en que solo una de nosotras tenía que bajar, ya que nuestra habitación no estaba pagada. Su voz, ahora claramente frustrada, siguió la afirmación con una amenaza, diciendo que si no mandábamos a una persona abajo, habría consecuencias. Soy una persona bastante paranoica y todo esto me pareció muy extraño. No había forma de que dejara que alguna de nosotras bajara al vestíbulo. Le respondí al hombre diciendo que nos quedaríamos en nuestra habitación hasta que alguien viniera a escoltarnos y colgué el teléfono. Supuse que si realmente era alguien del hotel, vendrían a nuestra habitación o resolverían la situación en la mañana. Le conté a las demás que tenía un mal presentimiento y les expliqué lo que había sucedido. Afortunadamente, todas estuvieron de acuerdo en que no había posibilidad de que no hubiéramos pagado y que era casi inaudito que la recepción del hotel llamara a tu habitación tan tarde. Por supuesto, todas estábamos en guardia, pero decidimos olvidarlo e irnos a dormir. Nadie vino a echarnos, pero durante la noche, el teléfono de la habitación sonó unas cuantas veces más. A la mañana siguiente, le contamos a nuestro entrenador sobre la situación y le preguntó a la persona que trabajaba en la recepción al respecto y si su pago por la habitación no había sido aceptado. Pero, para nuestro horror, no tenían idea de lo que estábamos hablando e insistieron en que la recepción no habría llamado tan tarde en la noche. Acordaron revisar las cámaras de seguridad para ver si encontraban algo, pero durante el resto de nuestra estadía, nunca volvimos a saber de ellos. Afortunadamente, no volvió a suceder nada. Toda la situación fue realmente perturbadora y me dejó con muchas preguntas, como quién nos llamó, por qué querían que una de nosotras saliera de la habitación sola en medio de la noche, y cómo sabían en qué habitación estábamos. Honestamente, cuanto más lo pienso, más me asusto, pero me alegra que hayamos decidido quedarnos en nuestra habitación esa noche. Cuando tenía 14 años, mi familia hizo un viaje a un resort de esquí en Colorado. Soy la mayor de 4 hermanos. Tengo un hermano mayor, un hermano menor y una hermana menor que tenía 7 años en ese momento. Todos nos llevábamos muy bien, y en nuestra segunda noche en el hotel del resort, decidimos pasar el rato en la sauna. Estuvimos allí unos 30 minutos cuando mi hermano mayor mencionó que tenía hambre. Sugirió que uno de nosotros debería volver a nuestra habitación a buscar algo de comida para todos, y estúpidamente enviamos a nuestra hermana menor a hacerlo.
Mirando hacia atrás, no sé en qué estábamos pensando al enviar a nuestra hermana de 7 años a nuestra habitación completamente sola, pero después de un par de minutos, escuchamos pasos corriendo de regreso por el pasillo. Ella corrió de vuelta a la sauna completamente sin aliento y explicó que un hombre extraño la había estado siguiendo. Por supuesto, justo cuando terminó de explicarlo pudimos ver a un hombre que nunca antes habíamos visto caminando por la zona de la piscina. Nunca olvidaré cómo se veía. Claramente era un hombre mayor, encorvado mientras caminaba. El tipo llevaba varias capas de ropa de invierno, lo que hacía obvio que no estaba en la zona de la piscina para nadar. Mis hermanos y yo miramos por la ventana de la sauna en absoluto shock, tratando de entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando el hombre comenzó a acercarse lentamente hacia nosotros. La sauna tenía una ventana unidireccional, por lo que él no podía saber que todos estábamos allí. Cuando se acercó lo suficiente y abrió la puerta, el hombre se congeló instantáneamente. Claramente no esperaba que hubiera 4 personas dentro. Después de unos buenos segundos sin decir una palabra, el hombre cerró la puerta y salió por una salida. No solo la salida de la zona de la piscina, sino del edificio en sí. Después de eso, todos volvimos a nuestra habitación aterrorizados. Cuando llegamos allí, le contamos a nuestros padres lo que había sucedido, y aunque, por supuesto, estaban enojados con nosotros por haber dejado a nuestra hermana caminar sola por el hotel, informaron de la situación a la recepción. Aún pienso en esta situación, y me pregunto qué habría pasado si ese hombre hubiera agarrado a mi hermana antes de que llegara de vuelta a la sauna. Por supuesto, me siento en parte culpable por haberla enviado sola, pero me alegra que no haya pasado nada. Mirando hacia atrás, no hay duda en mi mente de que el hombre que la siguió ese día no era uno de los huéspedes del hotel, sino un tipo cualquiera que entró al edificio con malas intenciones. Era un viernes. Estaba en un viaje de negocios y me estaba quedando en un hotel en una parte no muy buena de la ciudad. Acababa de regresar de una reunión que se había extendido hasta tarde en la noche. Cuando llegué a mi habitación, necesitaba irme a la cama ya que tenía otra reunión temprano a la mañana siguiente. No estaba cansado, pero sabía que necesitaba dormir, así que pensé en al menos intentarlo. Después de alrededor de 1 hora dando vueltas en la cama, me di cuenta de que no iba a conseguir suficiente sueño. Decidí ponerme un podcast para escuchar, ya que en el pasado me ha ayudado a quedarme dormido. Finalmente, empecé a quedarme dormido, pero unas 3 horas más tarde, me di cuenta de un ruido que sonaba como un ligero golpeteo. Me senté para mirar el reloj y rápidamente me di cuenta de que eran las 2 de la mañana. Procedí a quitarme los auriculares y al hacerlo, confirmé que el sonido que estaba escuchando no provenía de ellos, ya que ahora lo podía escuchar más fuerte. Pensé que podría ser alguien en la habitación de arriba, lo que en ese momento tenía sentido ya que estaba en la planta baja. Decidí ignorarlo y volví a acostarme. Pero no pasaron ni 30 segundos cuando me di cuenta de que el sonido era el resultado del mecanismo de la cerradura de la puerta, moviéndose de un lado a otro. Salté de la cama y fui directamente a la puerta de la habitación. Cuando me acerqué, confirmé que podía ver la puerta moverse, ya que quien estuviera al otro lado estaba moviendo la puerta de un lado a otro en un intento de forzar la cerradura. Instintivamente me di la vuelta. Fui a mi maleta y saqué mi pistola de 14 rondas que trato de llevar siempre conmigo. Volví a la puerta, pero al hacerlo, vi que la cerradura giró y se desenganchó. Inmediatamente apunté mi arma directamente hacia adelante, sabiendo que si alguien entraba, tendría que tomar una decisión en una fracción de segundo. Afortunadamente, cuando la puerta empezó a abrirse, se detuvo bruscamente. Uno de esos cerrojos que tienen las puertas de hotel que se pueden usar como una especie de segunda cerradura, impidió que la puerta se abriera completamente. Me sentí aliviado ya que, en realidad, la decisión de usar este segundo cerrojo me salvó de una confrontación de vida o muerte. Aunque rápidamente me di cuenta de que eso no detendría a esta persona de intentar entrar. Pude ver claramente una mano extendiéndose por la abertura de la puerta tratando de desbloquearla desde el interior. Fue entonces cuando grité que tenía una pistola y la mano se retiró instantáneamente, seguida de pasos corriendo por el pasillo. Dudé si debía llamar a la policía, pero decidí no hacerlo, ya que sabía que se habría ido mucho antes de que llegaran.
Al día siguiente decidí ir a la recepción e informar a la gerencia de la situación, pero para mi sorpresa, el vestíbulo del hotel estaba lleno de policías. Resulta que el tipo que intentaba entrar en mi habitación la noche anterior era un prisionero fugitivo. Dijeron que iba de habitación en habitación forzando las cerraduras y robando a los huéspedes a punta de cuchillo por dinero en efectivo. Han pasado 9 meses desde que esto sucedió y no he oído nada al respecto desde entonces. Supongo que el tipo ha sido atrapado, pero en realidad no tengo idea. La gente dice que no sabes realmente lo que harás en esas situaciones hasta que realmente te sucede. Pero puedo decir honestamente que estoy orgulloso de cómo me mantuve calmado y estaba mentalmente preparado para defenderme. Si hay algo bueno que salió de esto, es que me siento confiado en que respondí de la manera correcta y estaba listo para lo impensable. Es una locura pensar que el cerrojo de la puerta fue lo único que me separó de una confrontación armada con un prisionero fugitivo.